Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Título 3, Contraloría General de la República. Capítulo 1, Atribuciones de la Contraloría General de la República. Artículo 22. Son atribuciones de la Contraloría General las siguientes. A. Acceso a los registros, documentos e información de las entidades. La Contraloría General de la República tiene acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos, así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades siempre y cuando no violen la libertad individual. Dicha atribución incluye el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. Para este efecto, los titulares de las entidades y los encargados o responsables de las bases de datos, sistemas y mecanismos comprendidos en esta disposición bajo responsabilidad, brindan las facilidades necesarias a la implementación de dicho acceso, conforme a las disposiciones que establece la Contraloría General y sujeto a la capacidad de las herramientas informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la información que se requiera hasta su implementación a cargo de la entidad. El acceso a la base de datos de información relacionada con el secreto bancario, la reserva tributaria, la reserva de identidad u otras establecidas legalmente, se efectúa conforme a lo previsto en el literal E del artículo 32 y la cuarta disposición final y quinta disposición final de la presente ley. Corresponde a la Contraloría General de la República canalizar los requerimientos de información que al respecto demanden los otros órganos del Sistema Nacional de Control. Referente al artículo 32, literal E, facultades del Contralor General, a la letra dice: solicitar información y documentación a las autoridades de las entidades encargadas de cautelar la reserva tributaria, secreto bancario, reserva de identidad u otras establecidas legalmente respecto a las entidades, su personal y personas jurídicas y naturales comprendidas o vinculadas a acciones de control, así como cualquier información que considere pertinente para el cabal cumplimiento de sus funciones conforme lo establece la presente ley. Concerniente a la cuarta disposición final de la presente ley, reserva tributaria y secreto bancario, a la letra dice: la Contraloría General de la República formulará ante el juez competente el pedido de levantamiento de la reserva tributaria y del secreto bancario. El juez, con resolución motivada, siempre que se refiera al caso investigado, resuelve el pedido formulado en un plazo no mayor a los 15 días de formulada la solicitud bajo responsabilidad. En relación a la quinta disposición final de la presente ley, reserva de identidad, a la letra dice: inclúyase dentro de los alcances del literal A
del artículo 47 del Decreto Legislativo número 861, Ley de Mercado de Valores, los pedidos formulados por la Contraloría General en el ejercicio regular de sus funciones y con específica referencia a un proceso de control determinado. B. Ordenar que los órganos del sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades. Da a conocer que la Contraloría General ordena a los órganos de control institucional y a las sociedades de auditoría realicen acciones de control necesarias según su juicio, es decir, la aplicación de la ciencia y las máximas de la experiencia en control gubernamental. C. Supervisar y garantizar el cumplimiento de recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del sistema. Indica que la Contraloría General supervisa y garantiza el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del sistema. Su cumplimiento es público y se encuentra en la página web de la Contraloría General. D. Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata por el Procurador Público de la Contraloría General o el Procurador del sector o el representante legal de la entidad examinada. En los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal, esto se refiere si hubiera responsabilidad civil o penal. Asimismo, ejerce la potestad para sancionar a los funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones contra la administración referidas en el subcapítulo 2 sobre el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. Los servidores y funcionarios públicos deben tener claro el conocimiento de los siguientes términos para el ejercicio de sus funciones en las entidades del Estado. Responsabilidad civil puede definirse como la obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de su infracción. Responsabilidad penal es aquella en la que incurren los servidores públicos o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificada como delito. Responsabilidad administrativa. Los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de sus funciones hayan desarrollado una gestión deficiente. E. Normar y velar por la adecuada implantación de órganos de auditoría interna, requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos con personal calificado e infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. Alude que la Contraloría General, mediante reglas jurídicas y seguimiento continuo, cuida la adecuada implantación de los órganos de auditoría interna. F.
presentar anualmente al Congreso de la República el informe de evaluación a la Cuenta General de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. Tener presente que la Cuenta General de la República es el instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público durante el ejercicio fiscal. G. Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa del control gubernamental con carácter vinculante y, de ser el caso, orientador. Asimismo, establecerá mecanismos de orientación para los sujetos de control respecto a sus derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previsto en la norma de control. Se refiere al carácter vinculante como la obligación de la Contraloría General de la aplicación de los precedentes emitidos por la Contraloría a los casos que correspondan.